tema porque la reforma al sistema de notarios, después de haber sido aprobada en el Congreso, está en el Tribunal Constitucional para su control de constitucionalidad. Pero hemos tenido otras noticias con la acción legal que han decidido tomar dos notarios que son mayores de 75 años, precisamente porque la nueva ley establece que a esa edad dejarán sus cargos estos auxiliares de la justicia. Y quien ha asumido su representación es el abogado constitucionalista Patricio Zapata, que nos acompaña acá en el estudio. ¿Cómo está, Patricio? Muy bien, buenos días. Es así como yo lo planteo, ¿no? ¿Por qué decide tomar este caso? Es casi así como lo plantea. A ver. Estrictamente, lo que va a ocurrir ahora es que el Tribunal Constitucional va a controlar los artículos que son orgánicos del proyecto y no hay un requerimiento. No hubo un requerimiento de los parlamentarios. Correcto. No va a haber un contradictorio. Entonces, estas dos personas me piden un informe en derecho y ellos lo hacen llegar ejerciendo el derecho de petición. Se llama un téngase presente. Perfecto, para que el tribunal lo considere. Claro. Entonces, yo cuando acepto hacer un informe en derecho, a veces acepto explicarlo. Más que ser el abogado de tal o cual notario, Entiendo. soy la persona que firmó un informe que fue ingresado hace un par de días al tribunal y creo que a veces es importante dar un minuto para explicar de qué se trata. A ver, ¿y qué es lo que pasa acá? ¿Hay un prejuicio contra la edad? Recordemos que también se ha visto en el debate sobre la administración pública, el reajuste de los presupuestos, la posibilidad de poner el límite de 75 años para estar en la administración. Sí, yo creo que, a ver, lo primero es que esta reforma de los notarios y los conservadores es muy amplia, es bien profunda, se discutió durante 8 años y mi informe tiene que ver única y exclusivamente con este tema de los 75 años. No es, a mí no se me ocurriría hacer una defensa del statu quo, porque creo que, y las personas que nos están escuchando o viendo, entenderán que es bueno ir modernizando el servicio que prestan notarios y conservadores, agilizándolo, hay cosas que se pueden hacer digitalmente, los precios, hay que introducir más competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo solamente me refiero a un punto. Y como tú dices, yo creo que estamos viviendo una época bien contradictoria, porque por un lado la población envejece, la salud le permite a muchas personas ser muy activas, siendo que con los ojos de hace 50 o 100 años serían personas probablemente decrépitas. Hoy día una persona de 70 años, 75 años puede tener la energía que se necesita. Y sin embargo, en paralelo, cada cierto tiempo asoma lo que la Real Academia, a mí no me gusta la palabra, la Real Academia lo aceptó, el edadismo, que es usar la edad como un estereotipo de incompetencia o de incapacidad. Y sí, por supuesto, el paso de los años tiene su costo, no se puede negar que hay un desgaste físico, pero equiparar una edad con incompetencia es una forma de discriminación bien grave. Así como nos molestan y estamos tan sensibles a los estereotipos de género, porque usted es mujer, se siguen las siguientes 5 o 6 consecuencias. Porque usted es de tal orientación sexual, porque usted es de tal nacionalidad, se siguen. Y eso que con la edad lo hacemos. Y tú recordabas, hace apenas 8 meses se aprobó una ley. No es la ley que yo estoy informando, pero es una ley que establece que en un año más todos los funcionarios públicos mayores de 75 años tienen que irse, sí o sí, incluyendo los profesores de universidades estatales. Yo por lo menos conozco varios profesores en universidades estatales que tienen más de 75 años y que son cotizadísimos por sus alumnos, son buscados para que dirijan una tesis, son invitados a las conferencias. Entonces, nuevamente, el problema no es que tengamos reglas sensatas para asegurar salud compatible. Yo creo que nadie se puede oponer a que tengamos un mecanismo para remover a una persona que simplemente está enferma todo el tiempo, que ya no cumple ninguna función útil. Y eso vale para alguien de 80 y también para alguien de 60. Correcto. Ahora, ¿por qué en el caso de los jueces y las juezas tienen que dejar el Poder Judicial a los 75 años y se hace esta excepción con los notarios? ¿No es eso también una desigualdad ante la ley?
ahí nos encontramos con una decisión que tomó la propia Constitución. La Constitución del 80 resolvió que a los 75 años tú dejabas de ser juez. Ahora, estaban tan conscientes en esa época, estamos hablando de un poder constituyente bastante empoderado para hacer cambios como quisieran hacer cambios, de que no era conveniente alterar el estatuto de personas que ya estuvieran sirviendo una función, que en un artículo transitorio, la Constitución del 80 dijo, esta regla de los 75 no corre para los que ya se encuentran ejerciendo funciones. Es decir, esto no tiene nombre y apellido, esto no ha dirigido a un grupo, es una regla abstracta. Fíjate que 40 años después, cuando la convención, ahora ya me muevo en el tiempo a la convención de Elisa Loncón, de Rojas Vade, cuando la convención evaluó la posibilidad de bajar la edad a 70, de 75 a 70. En un primer momento, la mayoría de la convención dijo, lo vamos a hacer, la frase latina ciútica es inactum, lo vamos a hacer operativo de inmediato. Y hubo tal escándalo, tal crítica, tal reproche, que la convención decidió en un artículo transitorio decir esto no se aplica a los que se encuentran actualmente en funciones. Lo que me llama la atención es que donde el constituyente, que es el poder máximo, fue cuidadoso de no afectar la situación de los que estaban en funciones en 1980 y el 2021, ahora una ley simple, menos poder, menos soberanía, no tiene ese cuidado. Ya, pero uno entiende que también hay un principio, una idea que moviliza esa postura, ¿cierto? Que se limite a 75 o eventualmente a 70 años, que es que no es bueno para nadie que un personero público se eternice en el poder y que haya cargos vitalicios. Y los notarios son auxiliares de la justicia. O sea, no son un trabajador particular cualquiera que puede seguir con el ejercicio de su profesión hasta el día que se muera, digamos, o que decida dejar de hacerlo. ¿Cómo se responde a eso? Mira, hay funciones para las cuales la cualidad o la virtud principal es la eficiencia en un servicio público, en la administración en general. Pero hay otras funciones del Estado donde la virtud principal es la independencia, la imparcialidad. Eso ocurre en el caso de los jueces y ocurre en el caso de un conservador y un notario. Yo quiero transmitirle a las personas que no tienen por qué saber el poder inmenso que tiene un notario y un conservador. En Chile, la prueba principal en cualquier juicio... Yo creo que la gente lo evidencia en las notarías, fíjate. No, claro, pero a la espera de la es bueno que sepan que la principal prueba en un juicio es una escritura pública. Andrés Bello decidió hace 150 años que íbamos a tener un régimen de propiedad inscrito. Entonces, cumplen una función central. La independencia es clave. Independencia de los gobiernos de turno, independencia de los poderes fácticos. En Estados Unidos, por ejemplo, a los ministros de la Corte Suprema, para asegurarles total independencia, se les asegura la función de por vida. O sea, no es raro. ¿Es como una garantía de independencia? Absoluta. ¿Por qué? Porque tú no tienes que preocuparte de lo que va a pasar contigo una vez que cumplas los 75 años. Bueno, pero se supone que también tienes un ingreso y una jubilación acorde. Sí. De hecho, pasa con las Fuerzas Armadas, sí, etcétera. Sí, por supuesto que sí. Pero esa independencia es la independencia de que no va a llegar un gobierno o una mayoría y va a decir, ¿por qué no ponemos la edad mejor en 70? ¿Qué significa cambiar la edad? Significa que entran 40 o 50, salen 40 o 50. O sea, entonces, claro. De hecho, en Argentina, voy a poner un ejemplo, en Argentina... Para no tratar de desequilibrar las mayorías eventuales. Carlos Saúl Menem, que ahora está muy famoso por una serie, en su momento estaba muy molesto con la Suprema Argentina, porque era una Corte Suprema que no le llevaba el amén. Entonces él propuso una reforma para establecer una edad a tope, que antes no había. El tema llegó a la propia Corte Suprema Argentina y la Corte Suprema Argentina dijo, el caso Fait, mire, lo que usted quiere, evidentemente, es sacar a 4 o 5 jueces y reemplazarlos por 4 o 5 jueces. Eso no se puede hacer. Entonces, a mí me parece que aquí hay dos temas, yo creo que hay dos problemas, no uno solo. La suma de los dos problemas es lo que hace esto serio. El uso de la edad como una especie de presunción de derecho que no admite prueba en contrario de que eres incapaz, sin que la Constitución lo haya establecido. Esa es la diferencia con los jueces. Y el segundo problema es que esto tiene nombre y apellido. Durante la tramitación se ha dicho, aquí hay 90 y tantas personas que se aferran. Las leyes con nombre y apellido... Que son los que superan los 75 años y siguen ejerciendo. Y de hecho, en algunos medios de comunicación se ha usado una expresión bien
a mi juicio, bien compleja. Habla de los inmortales, ¿ah? Como, claro, los notarios como si inmortales. son personas que dieron a haberse muerto ya, ¿ah? Que están viviendo... Notarios inmortales no se rinden, dice un titular. Claro, pero si uno lo piensa bien, ¿qué es lo que estamos diciendo con esa frase? Debieron haberse muerto. ¿Cómo siguen ahí? ¿Cómo siguen revolviéndola? Y repito, deben haber, así como en otras instituciones, deben haber personas que no están en condiciones de cumplir su pega. Y por eso el proyecto viene con un artículo que le da a las Cortes de Apelaciones, no solamente porque se da cuenta por sí misma, sino porque alguien hace una denuncia de que hay alguien, por ejemplo, que se lo pasa con licencia. Lleva Entiendo. 2 años sin servir su función y va a ser removido. De manera que esa preocupación legítima de que haya personas que ya no estén en condiciones se atiende por el proyecto. Pero al lado de eso está esto otro, y yo creo que el argumento del tiraje de la chimenea, que uno lo entiende quizá para algunas funciones, ¿ah? Es complejo con este tipo de tareas. Lo mismo vale para los profesores. Esta es una tarea que requiere más que tanta energía física, requiere experiencia, criterio, requiere prudencia. Yo quiero cerrar con un ejemplo para que se entienda bien la importancia que tiene esta función y la independencia del poder político, Sí. del poder político democrático. Y voy a poner un ejemplo de otra era, de otra época. En los años 70, algunas personas vinculadas a la DINA quisieron inscribir a nombre de ellos, estaba Manuel Contreras involucrado, un conjunto de propiedades que pertenecían a personas detenidas desaparecidas. Fueron a inscribir las propiedades y el conservador de bienes raíces de la época dijo no. Él fue asesinado. Esta causa está siendo objeto de una investigación. La ministra Paola Plaza ya dictó el autoprocesamiento. En cualquier momento va a estar la acusación. Sí, ¿y esto qué año fue? Esto fue el año 76. Y en virtud de, o sea, todo indica que fue por esta negativa que él fue O asesinado. sea, fue inmediatamente a continuación. Él se opuso a inscribir unas propiedades que eran falsas y eso le costó la vida. Estamos en estos días discutiendo un escándalo en Zapallar. Entonces uno puede ¿Por el sacar otorgamiento del permiso para construir un supermercado? No, ¿Ese no. escándalo? Hay una propiedad que habría sido inscrita Sí. en forma Conozco el fraudulenta contra los derechos del Al propietario. le falsificaron el alguna carnet de gente identidad. dice, ve, Bueno, pero ahí la los notarios notaría están en problema. actuó mal, po. Aparentemente actuó mal, tiene bastante menos que 75, pero el punto para mí es, esto lo que releva, no es que los notarios estén actuando mal. ¿Cuál es el riesgo? Porque de la que no funcionaria actúen dio con por bueno un carnet de independencia? identidad que era falso. Eso es lo que pasó. Exactamente. Ya, pero tomando ese caso como ejemplo, y obviamente en todos los rubros hay actuares que son negativos, etcétera, pero ¿cuánto han contribuido los propios notarios a el desprestigio que hay entre la ciudadanía respecto de este cargo, que es vitalicio, que es sumamente bien pagado, y por haberse resistido tanto tiempo a una modificación de su estatuto? O sea, yo por lo menos voy a hablar de los notarios que me han pedido el informe. Ellos no se oponen a ninguna de las reformas que trae el proyecto. Por ejemplo, hay un nuevo sistema de ingreso. Ahora tú vas a concursar a la alta dirección pública, vas a llegar con tu papelito y no va a depender de que tengas quizás un pariente en el ministerio o que tengas un pariente en la Corte de Apelaciones, sino que vas a concursar como se concursa para ser director en varias superintendencias. Ya, y por Esa eso... es una reforma valiosa porque parte del problema de imagen es que uno a veces ha visto que hay muchas redes de vinculación. Algunos notarios aparecen parientes de un parlamentario, y aquí de todos los colores políticos, sí, claro. o de un ministro de la Corte de Apelaciones. Lo que tampoco es un pecado per se, pero ese tema yo creo que se ataca por el proyecto. Perfecto. Ahora va a haber un concurso. Entonces, es importante, estamos conversando con Patricio Zapata, que es abogado constitucionalista y que ha elaborado este informe por petición de 2 notarios que tienen más de 75 años para ser presentado en el Tribunal Constitucional, donde se está haciendo el control de constitucionalidad de la reforma del sistema de notarios, específicamente por el punto de la edad. Es decir, estos notarios no están en contra del resto del contenido de la reforma del proyecto, sino específicamente sobre esto. ¿Qué es lo que viene ahora, Patricio, para ir cerrando? Para ir cerrando. ¿Ya lo tiene el Tribunal Constitucional en su poder? Sí. Esto se llama control preventivo obligatorio. Cada vez que un proyecto tiene artículos orgánicos constitucionales, esto va al Tribunal Constitucional. Esto es distinto a lo que pasó hace unos días atrás, en que un grupo de parlamentarios presentó un requerimiento en el tema de la permisología
que el tribunal les dijo que no iba a acogerlo a trámite. Esto el tribunal tiene que revisarlo, Ya. sí o sí, no tiene un plazo. Da la impresión que están interesados en verlo pronto, está puesto en tabla para mañana jueves. ¿Ya? Yo creo que por la complejidad del proyecto, son muchos artículos, yo creo que es algo que se va a revisar con cierta calma, pero podríamos tener una decisión del tribunal de aquí a unas 2 o 3 semanas. Tengo que agregar que se han presentado otros informes. Ya. Hay 2 más que conozco, hay uno que se ingresó hoy día, porque las personas que tienen alguna preocupación, algún interés, ya sea a favor o en contra del proyecto, tienen el derecho constitucional a hacer presentes sus opiniones. El tribunal no está obligado a considerar estos considerarlo. informes? De hecho, esto se llama pido que se tenga presente. Y lo que va a hacer el tribunal es decir, se tendrá presente. Claro. Ahora, podrán encontrarlo bueno, regular, malo, podrán querer leerlo con calma o no, pero lo importante es que todos los ciudadanos tenemos este derecho, y así ha ocurrido con muchos otros proyectos, y el tribunal resolverá de acuerdo a la Constitución. Y es siempre necesario el debate sobre la edad, ¿cierto? Y sobre este término llamado edadismo, que también lo tuvimos, por ejemplo, en la pandemia. ¿Te acuerdas cuando había que definir la última cama para quién? Absolutamente, y hubo algunas personas que reclamaron en su momento que para ellas y ellos el tener 75 años significaba una prohibición absoluta de salir de sus viviendas. Entonces, una vez más, uno entiende que a veces hay que trabajar con promedios, a veces hay que trabajar con las medianas y las medias, pero nunca se nos puede olvidar que cada persona es un individuo único y que no debemos ser tratados de una cierta manera porque tengamos un rasgo que no podemos modificar. Yo no quiero que a mí se me trate porque tengo pelo o no tengo pelo, o porque tengo 59 o no tengo 59, porque soy hombre o no soy hombre. Yo quiero que se me trate por quien soy, Patricio Zapata. Ciudadano de la República. Y con virtudes y defectos, pero que no pueden ser objeto de un estereotipo. Muchísimas gracias, Patricio, por la conversación. Buenos días. 10 de la mañana con 56 minutos. Hablemos de elecciones.